Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Doctor, gracias por acompañarnos. Buenos días. Lo primero, esta nueva relación, ayer decían algo como la reforma tributaria que el presidente Lasso ha presentado como decreto de ley a la Asamblea Nacional no puede ser vetada por el presidente de la República, es decir, la Corte tiene que aprobarla y punto, y entra a registro oficial. Esta nueva normalidad, esta nueva relación, por ejemplo, y empiezo preguntándole cosas para que usted de una manera didáctica nos ayude a entenderlas. La Corte, ¿qué tiene que hacer con el decreto 742 de esta reforma tributaria? Buenos días. Buenos días, Milton, Verónica, buenos días. Yo creo que tiene algunas funciones la Corte. La una es que, como no hay asamblea, lo que tiene que hacer es un control de constitucionalidad y lo que nos dice la Constitución es que tiene que ser decreto de urgencia. Y ahí tiene que verificar algunas cositas. La una es que tiene que mirar que en periodos normales sea una norma que normalmente debe ser expedida mediante ley. La primera cosa. La segunda cosa es que tiene que mirar que sea de urgencia. Esto quiere decir que si es que se puede esperar, si es que se puede hacer esa normativa y gobernar el país hasta las nuevas autoridades, podría ser que nos pase este filtro de urgencia. La otra es que tiene que ser de carácter económico. Esto quiere decir que puede haber algunas materias, como por ejemplo la tributaria, que requiere ley y entonces es materia económica. Y hay algunos requisitos más típicos, que es que, por ejemplo, tiene que haber una sola materia. Y creo que hay que tener en cuenta que siempre podría ser revisada por una legislatura posterior. Esto es lo que tiene que verificar la Corte Constitucional. A mí me parece que va a ser un filtro de forma y eventualmente, si es que hubiese una inconstitucionalidad de fondo evidente, como por ejemplo vulnerar derechos laborales, me parece que podría entrar al fondo la Corte Constitucional, pero en general tiene que verificar estos requisitos. Urgencia, económico, una materia y que normalmente se requiera una ley. Pero la Corte no puede meterse en los temas de contenido, por ejemplo, digamos, la base imponible que está poniendo esta ley para la declaración y la deducción del impuesto a la renta me parece muy baja, subámosle un poco. El impuesto tal no es así, debería ser así. Esos cambios no los puede generar la Corte. No los puede, Milton, no los puede. Eso sí que no lo puede porque hay una discrecionalidad por parte del Ejecutivo que normalmente tendría que entenderse que es la misma discrecionalidad que tiene el legislador. Esos detalles me parece que no bordean la inconstitucionalidad, sino que son de libre configuración, siempre que no vulnere derechos, Milton. Claro, además, el tema de los plazos, por ejemplo, que la urgencia en temas legislativos es de 30 días, aquí la Corte no tiene plazos, es decir, esos plazos no corren para la función de la Corte Constitucional. De todas maneras, la Corte va a operar de forma inmediata, a mí me da la impresión, en este periodo de urgencia. Me parece que las prioridades, sin duda alguna, van a ser estas. Y no creo que se tarde los 30 días que normalmente debería por asimilación tomarse. Claro, tampoco el presidente podría no presentar otro decreto ley, porque como en la Asamblea solo se presenta un urgente económico a la vez, en este caso tampoco es del caso. Además, fíjese que va a gobernar en unos plazos que son realmente cortos. Las elecciones, quizás con segunda vuelta, va a ser máximo 6 meses. Entonces, la Corte no podría dejar sin posibilidad de gobernar en términos económicos al gobierno. Son las 8:52, estamos conversando con el doctor Ramiro Ávila, ex juez de la Corte Constitucional. Doctor Ramiro Ávila, buenos días. Y hay que preguntarle, por ejemplo, de los límites que tiene la Corte Constitucional en este sentido respecto a los decretos ley que podía enviar el presidente de la República. Algo se hablaba de una reforma laboral. Después ya se descartó esa opción, pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si es que el Ejecutivo envía una reforma laboral o de otras índoles? ¿Tiene que ser necesariamente leyes de urgencia económica o podría por allí meter algún otro tema como reforma laboral, como por ejemplo esto de las zonas francas? No sé si es urgencia económica, ¿se ajustaría a aquello?
Yo creo que la reforma laboral, y si estamos pensando, suponiendo que el gobierno sea coherentemente liberal, que le convendría una especie de flexibilización laboral, a mí me parece que ahí hay unos límites muy fuertes en la Constitución. La Constitución consagra derechos laborales ahí que establecen unos límites a la configuración legislativa y por lo tanto también a la configuración que podría hacer el Ejecutivo. No creo que pueda hacerlo eso. Creo que podría plantearlo. Yo creo que la Corte, en este caso, si es que habría una manifiesta vulneración a la Constitución, podría entrar a la discusión y a la limitación y hasta la declaración de inconstitucionalidad de lo que corresponda. Yo creo que tiene que mantener la lógica de que en materia legislativa tiene que legislarse igual, en esta época excepcional, una sola materia. Y eso es una sola materia para evitar, digamos, que haya un aprovechamiento y una dispersión en la regulación. Entonces, yo creo que en general la Corte va a hacer una revisión de forma, salvo que exista evidentemente alguna vulneración constitucional. Creo que no le convendría meterse en cuestiones de fondo. Ahora, usted que estuvo en la Corte Constitucional y sabe cómo funciona internamente, para analizar este tipo de cosas que son profundas y a lo mejor extensas en algunos casos, ¿cómo se organiza la Corte? ¿Tiene que pasar primero un proceso de admisibilidad, haber un sorteo para que sea un juez que sustancie, tal cual como pasó con lo que decidió la Corte ayer al inadmitir estos pedidos de inconstitucionalidad y tal como operó para admitir el juicio político al presidente? Oiga, Milton, no quisiera dejar de comentar la decisión de la Corte de ayer. Sí, claro, totalmente. Iba a A preguntar, mí me claro. ha parecido una decisión inconveniente, una decisión, creo que se ha perdido la Corte, creo que la Corte salió por lo fácil. Yo entiendo políticamente el rol delicado que tiene la Corte ahora y también entiendo que tiene que evitar a lo máximo convertirse en un actor político dirimente y que debe dejar que los actores tomen decisiones y que se encauce el proceso por vía democrática, pero creo que cometió un error la Corte. A mí me parece que el error está en que creo que ahora, de aquí en adelante, esta decisión, salvo que hubiese una decisión posterior argumentada, creo que acaba de matar al juicio político y la fiscalización de la Asamblea al presidente de la República. Y cuando digo creo que acaba de matar, es porque acaba de validar una jugada que a mí me parece que sí podría considerarse una especie de fraude constitucional. Si bien la Constitución no establece para la muerte cruzada una condición, a mí me parece que el escenario de un juicio político sí ameritaba para que la Corte pueda razonar y pueda evitar el que un presidente no pueda ser fiscalizado. De aquí en adelante, Milton, va a haber impunidad política en cuanto a la capacidad que tenga el legislativo de fiscalizar al presidente. Es decir, si es que este precedente de la Corte se mantendría, nunca un presidente podrá tener la posibilidad de asumir responsabilidad política frente al Parlamento. Y esto a mí me parece que es grave, y me parece que es grave, ¿sabe por qué, Milton? Porque creo que el sistema presidencialista que tiene la Constitución, me parece que efectivamente es reforzado, y me parece que ese sistema presidencialista tiene que ser aminorado y tiene que tener menos peso para que exista mayor democracia participativa. Y el menos peso significa aprovechar este tipo de oportunidades. A mí me parece que si la Corte hubiese dicho en sentencia, si hubiera admitido y hubiera resuelto oportunamente esta decisión, creo que hubiese quitado una posibilidad al presidente y condicionado que la muerte cruzada no puede esgrimirse cuando hay un juicio político y cuando la Corte mismo ha admitido la posibilidad de un juicio político. A mí me parece que aquí se le ha dado un poder enorme al Ejecutivo. Estoy diciendo esto, Milton, más allá de la circunstancia coyuntural que estamos viviendo ahora. Claro. Parece Pero así, eso a lo mejor, de diseño constitucional, se perdió la Corte Constitucional la posibilidad de aminorar, de disminuir, de regular, de moderar el poder que tiene el Ejecutivo en un sistema presidencial. dicen que Sí, la yo Corte creo que lo que fue un hizo, error. claro, dicen que la Corte lo que hizo fue curar lo que hizo al admitir al juicio político al presidente, que no quería, porque claro, dicen, no, quien nos tiene en este embrollo político es la Corte Constitucional.
Pero fíjese, Milton, a mí sí me ha parecido que hemos vivido una especie de sainete político. A mí me parece que sí había una instrumentalización del juicio político para objetivos partidistas y estas cuestiones, pero más allá de eso, Milton, a mí me parece que la institución es importante y me parece que hay que pensar en la lógica en abstracto de que no se puede tolerar que exista un presidente corrupto, un presidente que cometa delitos, un presidente que genere un caos en general o que tenga crisis de gobernabilidad y por lo tanto la idea de la institución del juicio político es tremendamente importante, pero ahora se le ha matado a esto. Si la Corte tuvo o no responsabilidad en el hecho de haber admitido el juicio político, bueno, a mí me parece que yo leí ese auto y me parece que más allá de que estar de acuerdo o no, tenía su motivación y tenía además, digamos, estableció filtros mucho más allá de los requisitos formales. Claro, Esto o sea, me parece. ¿usted cree que el presidente Lazo, que creo que fue el que mató el juicio político al disolver la asamblea, el presidente Lazo no se apegó a la Constitución cuando utilizó el 148? No, Milton, es que yo sí creo que yo sí creo que se cumplieron los requisitos para decretar la muerte cruzada. A mí me parece que en términos formales invocó una causal. Eso está previsto en la Constitución, es una competencia y una facultad que tiene el presidente de la República, eso es indiscutible. Lo que yo digo es que como no existe condicionamiento constitucional y como la Corte Constitucional tiene la competencia de hacer un examen integral y sistemático de las normas jurídicas, a mí me parece que la Corte sí tenía la posibilidad de condicionar de que no se puede establecer la muerte cruzada cuando hay un juicio político en curso, porque eso significaría, como he dicho hace un rato, significaría el establecer la posibilidad de que un funcionario, en este caso el presidente, no tenga nunca responsabilidad política frente a un poder del Estado. Ahora, ¿será lo mejor que cuando pasa todo lo que pasó y termina pasando, es que muchos se dan cuenta que a lo mejor el 148 tiene vacíos? Yo empezaba diciendo, el 148 habla de unas elecciones a lo mejor solo para una vuelta, nunca pensó en una segunda vuelta. Entonces aquí en el CNE están viendo si es en 45, como dice la normalidad, o si se puede hacer en menos plazo. O sea, un montón de cosas que no quedan claras con el 148. A lo mejor nunca pensaron en el escenario que se produjo en la aplicación de este artículo. Milton, se ha acusado que la Constitución es súper reglamentaria y creo que sí lo es. Pero fíjese, si es que ahora es imposible que el constituyente en general, un legislador en general, pueda prever todas las situaciones que existen en escenarios que son tremendamente complejos como suelen ser los ecuatorianos. Estos vacíos se colman con interpretación que tiene que ser sistemática, que tiene que ser basada en derechos, que tiene que ser basada en sistema jurídico. Por ejemplo, lo de la segunda vuelta, efectivamente no está en la Constitución ni tampoco en la ley, pero creo que puede verse y puede mirarse por analogía lo que sucede en situaciones ordinarias y tiene que adaptarse a los tiempos. Yo creo que eso es fácil salir en eso, Milton. Tampoco la Constitución tenía este condicionamiento del momento en que se hace o no la muerte cruzada, pero la Corte Constitucional creo que tenía competencia para establecer normas de carácter general y obligatorio y establecer un sistema que sea coherente. Ramiro, yo tengo una pregunta, quizás es más de fondo, que tiene que ver con la figura misma de la muerte cruzada, porque creo que ningún otro país la tiene y no sé si es una figura cuestionable en general, no debió estar en la Constitución. O sea, sí, es curioso porque cuando el sistema jurídico adopta el sistema presidencialista, esta figura de la muerte cruzada o de la disolución de la Asamblea es una figura típica de sistemas parlamentarios. Ahí hay una adopción media extraña, pero creo que la intención que se tenía era que la muerte cruzada o esta disolución de la Asamblea sea una especie de disuasivo para que fomente el acuerdo de gobernabilidad. Es la primera vez que se aplica. A mí me parece que estamos viviendo cuestiones inéditas en la aplicación de la Constitución. Hasta ahora, a pesar de todo, Milton y Verónica, creo que la Constitución ha demostrado tener mecanismos para evitar, como ha sucedido con otros presidentes, con otras cortes y con otras destituciones, que con una resolución simple de una mayoría simple de la Asamblea se elimina todo. La Constitución está dando cauces, está dando la posibilidad de argumentar, más allá que estemos de acuerdo o no, a la Corte, al mismo presidente que tiene obligación de motivar un acto, la misma Asamblea que tiene la obligación de hacer un inicio y una acusación al juicio político argumentada. Digamos, todo esto estamos viendo.
más allá de los defectos que puede tener, a mí me parece que esta crisis política se está canalizando vía constitucional y esto es bueno, más allá de que no nos guste o nos guste los defectos, me parece que se está canalizando mediante reglas jurídicas y esto sí me parece que es un proceso donde habla que la Constitución sí está siendo efectiva, por un lado, y por otro lado, que sí está dando mecanismos y luces para resolver el conflicto político que tenemos ahora. Algo final. Hasta antes de marzo, cuando la Corte viabiliza el juicio al presidente, se decía, la Corte Constitucional es el último bastión digamos, de seriedad y de confianza que tiene el país. ¿Ha ido perdiendo en estos meses la Corte esa calificación altísima que tiene en el país? Milton, yo conozco personalmente a 6 de los jueces, a uno de los que entró fue mi alumno y le conozco a Joel Escudero, a los otros 2 no mucho. Yo le puedo decir, Milton, por mi experiencia a los 3 años, esa corte, si algo tuvo de virtud, fue que todas las resoluciones que se han dado fueron basadas en el buen entender del derecho y no por presiones ni políticas ni tampoco por presiones económicas. Yo siento que ahora le ha tocado jugar un rol tremendamente delicado y yo creo y estoy convencido de que más allá que tengan resoluciones equivocadas o no, es el buen entender y es desde la honestidad intelectual de esos jueces y juezas que están en la corte. Y creo que si es que hemos sentido que quizás ha perdido algo, es porque le ha tocado jugar roles tremendamente delicados que son inevitables y siempre tenía que estar sujeto a la crítica por parte de quien perdía o consideraba que no estaba de acuerdo con esas decisiones. Pero Milton, yo pongo las manos al fuego por muchos y por la mayoría de esos jueces y juezas y sé que están resolviendo de acuerdo a su conciencia y a su mejor entender del derecho. Claro, y la conclusión final es que en marzo, cuando la Corte viabilizó el juicio político, se molestó el gobierno. Ayer que rechazó las demandas, se molestó la oposición, que en marzo se alegró. Y el gobierno ahora se alegró. Entonces, claro, es un papel delicadísimo. Esperemos que este papel, además, porque tiene para este periodo express, este periodo urgente, un papel importante. Le quiero agradecer por habernos dado su opinión y ayudarnos un poco a entender esta nueva relación que existe en el país a falta de asamblea. Gracias, doctor. Buen día, gracias.